Muy buenos días. A partir de hoy estaremos compartiendo palabras de Habacuc. Hoy vamos a estar viendo Habacuc capítulo 1, versículo a 11. Habacuc es un libro que tiene un formato de preguntas y respuestas. El profeta Habacuc se presenta delante de Dios con preguntas y Dios le responde a sus preguntas. No sé si ustedes habrán hecho alguna vez una pregunta como esta. Si Dios está vivo, ¿no? ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Cómo pueden suceder ciertas cosas? En el mundo vemos que las maldades se repiten sin cesar, ¿no? El sentido común como que deja de funcionar. Los justos, ¿no?, padecen injusticia mientras que los injustos prevalecen. Frente a una realidad como esta muchas veces preguntamos, ¿Dios está realmente vivo? El gobierno ha decidido extender la cuarentena y estamos pasando por la cuarentena más larga del mundo. Lo cierto es que el mundo entero está sufriendo por esta realidad de la pandemia. Personas que se infectaron y físicamente padecieron el dolor de la enfermedad y otros miles y miles que murieron. Aunque por los noticieros vemos simplemente números y estadísticas, sabemos que detrás de cada uno de esos números hay personas, hay familias, hay comunidades que sufren por esta realidad de la pandemia. No solo eso, sino que por un parálisis prácticamente total de la economía, hay empresas que cierran sus puertas, trabajadores que pierden sus empleos, trabajos. La sociedad entonces vemos que está enteramente padeciendo este dolor. Frente a esta realidad, los del mundo dicen, no puede ser, Dios no existe, si Dios estuviese vivo esto no sucedería. Y no solo ellos, sino que también entre los creyentes hay personas que empiezan a dudar, la duda es como que empieza a aumentar. No es que dude de la existencia de Dios, pero empiezan a dudar de la fidelidad, del amor de Dios. El profeta Habacuc vemos que observa a él también una realidad de sufrimiento y de castigo que se vienen sobre su pueblo de Judá, ¿no? Y lleva esas dudas y preguntas, lo que hace él es llevar esas dudas y preguntas hacia el Señor delante de Dios. Él no entendía el obrar de Dios, no comprendía cómo el pueblo de Dios podía estar sufriendo, no podía ser castigado inclusive por un pueblo incrédulo, por otros pueblos que eran paganos. Entonces vemos en el versículo 1 que dice la profecía que vio el profeta Habacuc. La palabra hebrea que se usa comúnmente para referirse a la profecía es la palabra neví o neviot. Sin embargo, la palabra profecía, ¿no?, empleada, usada aquí en el versículo 1 es la palabra masá, que significa carga, una carga pesada. O sea, Habacuc no solamente recibe un mensaje de Dios, sino que él observa una realidad pesada para su pueblo. Sobre esa realidad dice en el versículo 3, ¿por qué me muestra la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí. La violencia está delante de mí. La realidad pesada que observa Habacuc, ¿no?, podemos resumirlas en una sola palabra, y es la palabra violencia. Y esta palabra violencia vemos que aparece 3 veces solamente en el pasaje de hoy, en los versículos 3, 2 y 9, ¿no? 2, 3 y 9, violencia. Hermano, la violencia es un acto, ¿no?, donde los fuertes, ¿no?, realizan, ¿no?, es un acto de los fuertes hacia los débiles, donde ellos destruyen, golpean, saquean, roban, explotan y derriban. ¿Por qué? Porque los débiles no tienen cómo defenderse. Y el pueblo de Dios, Judá, está expuesto frente a esta realidad de la violencia. Y esta realidad pesada, ¿no?, es la que Habacuc estuvo observando. Él tuvo que observar esta realidad y anunciar inclusive esa realidad hacia su pueblo. Ahora, ¿por qué sobrevino esta realidad de violencia sobre Judá? Dice el versículo 4, la ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. La ley, aquí que es la palabra de Dios, la palabra de Dios perdió poder, influencia dentro del pueblo. Esto significa que el pueblo, ellos se volvieron insensibles a la palabra de Dios. Ellos no quisieron escucharla, la palabra del Señor, se alejaron de la palabra. La palabra de Dios dejó de ejercer influencia sobre el pueblo de Judá. Y como consecuencia, desaparece el derecho, los impíos prevalecen más que los justos y la justicia se tuerce. Fue tan grave esta situación que al final del versículo 5 vemos que dice, porque yo haré en sus días algo que aún, ¿no?, si se lo contara, no lo creería. Aunque yo le cuente, dice Dios, aunque yo les hable, no me van a creer. La incredulidad,
la desobediencia hacia el Señor empezó a crecer y a reinar la mente de este pueblo de Judá. Y justamente por alejarse de la palabra de Dios, el juicio, la realidad de la violencia cae sobre ellos, sobre este pueblo. Y dice el versículo 6, he aquí que levanto a los caldeos, pueblos furiosos e impetuosos, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Los caldeos, o sea, los babilónicos, aquí son levantados como instrumento de juicio hacia el pueblo de Judá. Ellos son los que vienen como un pueblo furioso a tomar, ¿no? a ejercer esta violencia sobre el pueblo de Judá. Frente a esta realidad pesada, vemos que hay una actitud muy importante que nosotros podemos aprender de Habacuc. Porque Habacuc toma esa carga pesada y lo lleva delante de Dios. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Señor, me muestras esta violencia, te clamo, alzo mis voces y tú no me oyes, no me libras de esta carga. ¿Y hasta cuándo tengo que seguir con esto? Habacuc ora, clama, lleva sus cargas hacia Dios. Esta es la imagen, la actitud de alguien que tiene fe en el Señor. Puede ser que uno no entienda la realidad que observa, puede ser que lo sienta, ¿no?, como una carga pesada, pero el que tiene fe lo que hace es buscar a Dios, ora y clama, lleva sus dudas y preguntas delante del Creador. Y esto es lo que podemos aprender de Habacuc. ¿Qué hacemos nosotros frente a las realidades y problemas pesadas que nosotros observamos en nuestra vida? Hermanos, debemos responder con fe y eso significa tomar la carga y llevarla ante la presencia de Dios. En este tiempo de mucha dificultad, sería bueno que juntos podamos dar testimonio de nuestra fe por medio de la oración, con toda sinceridad, con toda humildad, llevando nuestras cargas delante del Señor. Que Dios los bendiga.